Bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, nuestro podcast de Hospital Centro Médico. Soy Winnie Arriaza, soy cirujana general y hepatopancreato biliar del Hospital Centro Médico. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Andrus, quien es un especialista en ginecobstetricia. Es para mí un gusto. Alejandro, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Winnie, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer estar aquí con usted y con las personas que nos van a estar escuchando. Alejandro, antes de que empecemos con el tema de hoy, cuéntenos un poco de usted, ¿qué hace? Bueno, yo la verdad, después del colegio, pues me decidí por medicina, ¿verdad? Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, donde egresé en el 2004. Luego de esto, decidí seguir ginecobstetricia. Fue una cosa que decidí durante las rotaciones de estudiantes, que usted sabe que uno pasa pues por todas las áreas. Pues dije, me gusta ginecología obstetricia, y teníamos pues tres opciones: obstetricia, y teníamos pues tres opciones, o el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguro Social, y la verdad que mi abuelo, que era el doctor Francisco Bauer Pais, él fue de los pioneros de la ginecología en Guatemala. Él en esa época logró salir de Guatemala y se especializó en la clínica Rochester en Minnesota y regresó como los primeros ginecólogos. Estoy hablando hace años, ¿verdad? Los primeros ginecólogos de Guatemala, y en ese momento había ginecología y obstetricia solamente en el Hospital General San Juan de Dios. En el Roosevelt todavía no había ginecología, solo había obstetricia, pero no ginecología. Entonces él regresó al Hospital General San Juan de Dios, pero estando ahí, él fue el que tuvo la idea y la iniciativa de que se fundara el departamento de ginecología en el Hospital Roosevelt, que en ese entonces eran separados. O sea, no era ginecobstetricia, sino que estaba la maternidad, como se le conocía, el departamento de obstetricia, y no había ginecología en el Roosevelt todavía, solo. Entonces, mi abuelo fue el que vino y fundó la ginecología del Hospital Roosevelt, y ahí comenzó esa área. Debido a eso, cuando ya terminé, a pesar de que nosotros los que éramos egresados de la Marroquín hacíamos el externado y el internado de ginecobstetricia en el San Juan de Dios, fui de los pocos que, sin conocer bien, me fui al Roosevelt, pero obviamente por mi abuelo. Entonces yo decidí comenzar la residencia de ginecobstetricia en el hospital Roosevelt. Comencé ahí todo, y pues de ahí fui donde salí de ginecólogo y obstetra. Fui jefe de residentes del departamento en el 2010, ¿verdad? Luego estuve 2 años, salí de Guatemala, estuve 2 años en Tulane, en Nueva Orleans, y luego estuve 1 año en Houston, en el Metodista y en el St. Luke's Episcopal Hospital ahí. Antes de regresar, cuando regresé, pues me quedé jefe de servicio en la ginecología del Roosevelt hasta el año 2018, que fue cuando ya dejé de ser jefe de servicio. Y en la práctica privada, pues comencé en el 2010, ya como el año que como médico de cortesía, ya me credencial de cortesía. Fueron esos años, pero cuando regresé hice los 2 años de cortesía, y pues empecé a aplicar a socio para ser socio del Hospital Centro Médico, y pues desde ese entonces ya soy parte de los socios del hospital. ¿Y qué fue a hacer afuera? Siempre la ginecobstetricia, más que todo fue ultrasonografía, como parte de medicina materno-fetal, ¿verdad? Y lo que más fue en parte ginecología, el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo. Para colocarlo, hay un montón de bandas hoy en día y todos estos dispositivos. Hicimos varios entrenamientos en eso, sobre todo en cadáveres. Hicimos varios laboratorios en cadáveres para incontinencia urinaria y ultrasonografía en obstetricia. Qué bonito. Entonces ahí estamos. Pues suficiente experiencia para lo que vamos a hablar hoy. Sí. Creo que durante los últimos siglos en todo el mundo hemos visto una disminución de la mortalidad, de los índices de mortalidad materno-infantil, y definitivamente tiene que ver con el control prenatal, que es nuestro tema de hoy. Pero antes de hablar del control prenatal, siempre he pensado que uno como pareja o como mujer, a la hora de pensar en decidir tener un bebé, aunque tiene que estar preparado para lo que viene, o sea, desde mental y físico y todo lo demás. Entonces, antes de que hablemos del control prenatal, me gustaría que nos hable un poco del control preconcepcional. Con mucho gusto, perfecto. Una cosa que a mí me gusta siempre cuando hablo de este tema es, primero que nada, dejar claro que el embarazo como tal, ¿verdad?, no es una enfermedad. O sea, el embarazo no es una enfermedad. Hoy en día es tremendo ver cómo las pacientes casi que quedan embarazadas y empiezan a sufrir, y que empiezan a que todo es de riesgo, y
La verdad que el embarazo no es una enfermedad, yo siempre lo he definido como un cambio fisiológico positivo en la mujer, y eso es un hecho. Y como les voy a dar ejemplo a todas las pacientes, en la Edad Media no estábamos los ginecólogos, no estábamos los obstetras. Si de verdad fuera el embarazo una enfermedad o todo se complicara, en la Edad Media nos hubiéramos extinto, la raza humana. Si algo nunca ha tenido la raza humana es que ha estado en disminución, siempre en aumento. O sea que ahí nos da cuenta que ahora sí existía un porcentaje, obviamente, que eso sí pasaba, un porcentaje de mujeres jóvenes embarazadas que iban a morir por causa de los embarazos. Claro. Lo que pasa es que nunca era la mayoría, siempre era la minoría, más o menos era aproximadamente como el 10% de los embarazos. Si de mala suerte usted caía en este 10% y iba a tener una hemorragia posparto, o el bebé iba a venir en una presentación no adecuada, una presentación transversa, iba a tener prolapso de miembro, prolapso de cordón, algunas complicaciones que conocemos que hoy en día obviamente las resolvemos con cesáreas. En esa época, pues este 10% que le iba a tocar eso, pues ahí sí, claro, no se podía hacer nada y fallecían las pacientes y muchas veces también los bebés. Por eso, hace años, como estaba mencionando, la causa número 1 de mortalidad en la mujer era el embarazo. Ese porcentaje pequeño de esas complicaciones son las que hoy en día ya no deben de pasar, ya no deben de fallecerse, que deben de resolverse por otra vía y salvarse. O sea que la gran diferencia que en realidad hemos hecho es en ese pequeño porcentaje que tenía una tragedia, iba a ser una catástrofe, iba a ser una muerte. Hoy en día pues eso ya no debe pasar. Pero la gran mayoría que no caen en eso deben de tener un embarazo completamente normal, como siempre ha pasado. Entonces es algo bonito, no es una enfermedad. Ahora, en mis casos específicos, pues el control prenatal sí ha hecho grandes diferencias, ¿verdad? Comenzando desde el control preconcepcional, que la gran mayoría nadie lo hace, mucha gente ni sabe qué es eso, ¿verdad? Pero por eso me gusta tocar la definición. El control preconcepcional es lo ideal, o sea, viene una pareja, deciden, obviamente los que meten las patas no entran en esta categoría, ¿no? Pero por ejemplo, se casan una pareja, o que no se casan, pero están de pareja, pues, y vienen y son pareja y ellos dicen, queremos tener un hijo. Pero, bueno, tengamos un hijo, perfecto. Entonces ahí es donde viene la primera consulta con el obstetra. Llegar y decir, mire, estamos pensando en tener un hijo, vamos a comenzar, entonces ya uno puede venir y ese es el control preconcepcional, porque uno evalúa a la paciente, ¿verdad? Hace todo lo que le tiene que hacer, su chequeo completo, Papá Nicolau, ver que todo esté bien. De una vez los laboratorios, el grupo de laboratorios que se hace en toda paciente que quiere un embarazo, que normalmente lo hacemos cuando ya está el embarazo comenzando, esos laboratorios se deberían hacer idealmente antes de que quede embarazada. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo antes? 3 meses por lo menos. Porque entonces, supóngase que la paciente tiene, voy a poner ejemplos de lo más común, porque son pacientes jóvenes, ¿verdad? Entonces no hay enfermedades crónicas o cardiovasculares importantes, pero por ejemplo una que es bien común es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es más común de lo que uno se imagina, y hay hipotiroidismo subclínico que todavía no se ha manifestado, pero que sí existe. Entonces, por ejemplo, se hacen todos los laboratorios, y si uno detecta un hipotiroidismo subclínico, una paciente que quiere comenzar un embarazo, es bien importante comenzar a dar el tratamiento con levotiroxina, para que la hormona tiroidea esté adecuada en el momento del embarazo, porque esto sí va a ser importante, y conforme un feto crece a lo largo de los trimestres, el requerimiento de hormona tiroidea va a ser cada vez mayor. Entonces son cosas que si uno detecta antes de que comience el embarazo, ¿verdad? Entonces ya uno puede corregirlo, y cuando quede embarazada ya tener niveles de TSH y todo adecuados. Entonces ese es uno de los ejemplos. Otro, por ejemplo, es ver cómo está la glucosa, ¿verdad? Hay pacientes que ya de por sí pueden tener intolerancia a la glucosa, o ciertas cosas que pueden empezar a predisponer hacia que al quedar embarazada pueda tener una diabetes gestacional, cosas que uno puede corregir antes. Sobrepesos, por ejemplo. Hay mujeres que tienen un peso que obviamente, si uno dice, mire, yo les recomendaría antes de quedar embarazada, apoyémonos con nutrición, empecemos a hacer ejercicio, vaya con la nutrición y todo, porque hay una gran diferencia una mujer que inicia un embarazo con un peso adecuado a una mujer que inicia un embarazo con sobrepeso. O sea, hay riesgos y todos son completamente diferentes, sí. Entonces son cosas que se pueden ver desde antes. Otra es, por ejemplo, bien importante, el ácido fólico, que lo empiecen a tomar. El ácido fólico es relativo porque en realidad se asocia mucho su deficiencia a anomalías del tubo neural en las primeras 8 semanas de embarazo, ¿verdad? Que es cuando a la octava, novena semana de embarazo el tubo neural ya está cerrado y ya está todo formado. Si hay algún defecto, ya está el defecto. Entonces, la verdad que la mayoría de pacientes que llevan una buena alimentación, que están comiendo bien y todo,
los niveles de ácido fólico van a estar normales. Sí. O sea que es poco probable que aunque no lo tomen, vaya a pasar. No es como en pacientes que tengan problemas de desnutrición o que no tengan acceso a tener una buena alimentación y que esas pacientes sí pueden tener deficiencia de ácido fólico y son las de mayor riesgo. Sin embargo, siempre se recomienda darlo, ¿verdad? Para no arriesgarse y comenzarlo a tomar también 3 meses antes. ¿Por qué digo esto? Porque es bien común que llega la paciente, tuvo un atraso, se hizo la prueba de embarazo, ya está embarazada, ya con uno la evalúa, se hace el ultrasonido, y ya tiene 9 semanas de embarazo, que alegre, y tengo que tomar ácido fólico, y empiezan a tomar ácido fólico. Y ahí el tubo neural ya se formó, gracias a otra gran mayoría se forman normales, pero si hubiera habido un defecto, y ahí hubiera quedado. Entonces, otro ejemplo de por qué el control preconcepcional es tan importante. Se pueden corregir muchas cosas desde antes, para que el embarazo comience de la mejor manera. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, no sé si incluido dentro del control preconcepcional está el manejo del estrés, que me parece que debería estar incluido por todos estos estudios que están saliendo de la epigenética y cómo el estrés puede afectar a los bebés, y estudios que hicieron de pacientes, de personas sobrevivientes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que ahorita sus descendientes tienen problemas cerebrales y que sabemos que de hecho durante el embarazo también va a haber cambios estructurales en el cerebro de las mujeres, y todas esas hormonas que se van a liberar no manejan también parte de la salud mental preconcepcional. Sería lo ideal. Sin embargo, como digo, lamentablemente hay pocas pacientes con control preconcepcional, y las que lo tienen, yo lo que he notado es que las que lo tienen, como todavía no les está pasando, entonces tenemos muchas veces la mentalidad de decir, bueno, cuando me pase ya voy viendo cómo, pero idealmente sí sería eso. Mire qué preocupaciones tiene, que uno debería, y no solo la paciente, uno debería preguntarlo, ¿verdad? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué tiene todo esto? Pero la Segunda Guerra Mundial es un muy buen ejemplo de todo lo que se aprendió ahí, porque ahí sí vivieron pacientes con ¿cómo se dice? Con estrés postraumático. No, y con todo lo de falta de alimentación y todo severos. Sí. Es que sí hubieron embarazos, obviamente. Ahí salió un montón de... Lamentablemente las guerras nos han... O sea, lamentablemente que han pasado las guerras, pero lo que uno ha aprendido de las guerras ha sido impresionante. Ha sido creo que donde más avances ha tenido. Y la cirugía también. Entonces, sí, ahí salió un montón de información y todo, y sí, es muy importante lo psicológico de la paciente, sobre todo en la que está teniendo su primer, o la que está planificando su primer embarazo. Al ser humano, todo lo que es desconocido le causa ansiedad. O sea, si yo no sé qué es lo que va a pasar, qué esperar, eso me va a causar ansiedad y me va a causar estrés. Digo, por eso la del primer embarazo, el primer control preconcepcional, porque debería ver a la señora embarazada, que es su primer embarazo, versus la señora embarazada, que es su cuarto. La señora embarazada que tiene el cuarto embarazo llega a regañarlo a uno. Ella casi que llega a regañar a uno, que le dice a uno qué hacer, y una vez casi que ni le puede decir nada porque ella ya sabe todo, y ella maneja ya casi que todo solo. Entonces ella no aplica, pero las del primer embarazo ya sí tienen mucha ansiedad, no saben qué va a hacer, entonces sí es algo muy importante manejarlo, porque sí les disminuye el estrés. Comentando sobre las hormonas y los cambios fisiológicos del embarazo, solo la placenta produce 26 hormonas. Que cuando no hay placenta no están esas 26 hormonas, ¿sí? Y los estrógenos y la progesterona pues obviamente están elevadísimos durante todo el embarazo. Entonces es ideal, y la salud mental no se debería y embarazo de ser un tema que no se toque. Inclusive estuvimos ya con el doctor Héctor Ochomo, que es un psiquiatra socio del hospital también. Ya se tocó una conferencia realmente que era enfocándose en salud mental y embarazo, porque no sé. Es como medio tabú, ¿verdad? No sé, la verdad que es como tabú o no se piensa. Y si uno no lo piensa, es como cuando es como un elefante en la... Es como cuando uno que hace un diagnóstico de una enfermedad. Si uno no lo piensa, no lo diagnostica. Claro. Entonces, si usted no piensa en la salud mental del embarazo, nunca le va a preguntar a la paciente, y la paciente menos, ¿verdad? Pero sí es un tema muy importante, es un tema que todavía no se está manejando mucho, ¿cierto? Porque uno no lo toca. Pero casualmente tuvimos esta conferencia con el doctor, y salen temas y es súper amplio, ¿sí? Bueno, vamos al control prenatal. Bueno, entonces ya viene la gran mayoría de pacientes, las que quedan embarazadas, y pues ahí se hagan cuenta lo primero con el atraso de la menstruación, y pues ahí la primera vez que llegan al doctor, al obstetra, que es lo más común, ¿verdad? Entonces ahí pues entonces ya estamos comenzando con el control prenatal. El control prenatal nos va a ayudar mucho para ver desde un inicio cosas importantes como el peso, con qué peso está iniciando el embarazo, porque de verdad es impresionante cómo una paciente con buen peso
disminuye su riesgo de tener complicaciones impresionantemente versus una paciente con sobrepeso. La paciente con sobrepeso va a tener riesgo a lo largo del embarazo más que la paciente no con sobrepeso de preeclampsia, esa es la número 1, de diabetes gestacional y de bebés grandes que eventualmente puede causar un problema que se llama macrosomía y que sí puede causar problemas y complicaciones importantes durante un trabajo de parto, por ejemplo, o durante un nacimiento de un bebé. Y por otro lado están también, porque también han tocado pacientes con pesos muy bajos, o sea, pacientes que, y existen hoy en día, sobre todo las pacientes de 20 y pico años, hay pacientes que se mueren con su peso, ¿verdad? Y entonces están del otro lado. Ahí sí yo siempre he dicho, ambos extremos son malos, tanto el de sobrepeso como el de bajo peso, pero ya un bajo peso que no es normal, ¿verdad? Ya un índice de masa corporal abajo de, ¿cómo se llama? De 19, creo que es de 18 a 25, abajo de 18, ya pacientes que tienen índice de masa de 16, así, son demasiado delgadas. De por sí les cuesta quedar embarazadas, porque muchas veces no menstruan por el bajo peso, entonces les cuesta quedar embarazadas, pero a veces quedan embarazadas, y con estas pacientes sí empiezan a haber problemas importantes en el embarazo de restricción de crecimiento intrauterino, por lo mismo la vida que ellas llevan y cómo ellas se alimentan, es una mala nutrición. Entonces hay mala nutrición hacia delgado y mala nutrición hacia sobrepeso. Entonces eso es importantísimo, ver cómo va a comenzar uno el embarazo, ¿verdad? Yo siempre hago la broma, pero digo, mire, así como no subir de peso, porque tienen que subir de peso, es lo normal, también subir demasiado de peso es malo. Digo, hay pacientes, les comento a todas, que a veces suben en el embarazo 60 libras, ¿verdad? Y cuando nace el bebé pesó 5 libras, 15, ¿verdad? Entonces, donde el bebé no iba a pesar 40 libras, de las 60 libras, ¿verdad? Entonces, esas son cosas bien importantes desde el inicio. ¿Por qué? Porque uno explica de una vez que lo normal a subir en los 9 meses de embarazo es de 20 a 25 libras. Si está con sobrepeso, subir menos. Si está con un peso normal o bajo peso, pueden subir inclusive un poco más. Por eso el rango de subir de 20 a 25 libras en los 9 meses. Y lo que uno puede hacer es decirles, en cada cita, usted debería cada vez que venga aquí a la clínica ir subiendo de 2 a 3 libras por cada cita que vengan al mes. Entonces eso ya les da a ellas como poder llevar, porque dicen, bueno, el doctor me dijo que tuvieron un aumento de peso controlado durante el embarazo, pero no, ellas mismas pueden ir viendo cómo va subiendo el peso. El doctor, yo sé que si ahorita pesé 120, cuando llegue con la siguiente cita no debería pasarme de 123. Entonces ya van como con una idea de cómo, si ya saben que llegaron a la clínica y subieron 10 libras, ya saben que pues fallaron, ¿verdad? O si no subieron nada, porque es otra cosa, tampoco es normal. O sea, el bebé tiene que crecer, entonces ahí es donde viene el otro extremo. Entonces, solo el hecho del peso ya es una cosa bien importante tocar desde el inicio, control prenatal, el apoyo con nutrición. Es otra cosa bien importante, ahorita que tocó el tema de salud mental y embarazo. El otro tema bien importante es nutrición y embarazo. Eso tampoco todo el mundo dice, pero ¿por qué vamos a apoyarnos con una nutricionista? Sí, hay que comer sano, pero el paciente que están con estos riesgos tanto de bajo peso o de sobrepeso, el ir de la mano, el control prenatal con una nutricionista, el embarazo con nutrición, ayuda mucho a tener los mejores resultados y tener un embarazo sin ninguna complicación ni nada. Entonces, es parte de lo que se toma al inicio, ¿verdad? Ver su peso, ver cómo está todo, siempre el chequeo ginecológico normal, siempre se hace Papá Nicolau, si no se tiene uno reciente, que ese es otro tabú que hay. Muchas pacientes creen que si están embarazadas, no se puede hacer Papá Nicolau, tienen ideas y mitos y de todo. Y la verdad que en la primera, si no se tiene reciente, en la primera cita de control prenatal se hace el Papá Nicolau, porque siempre es importante tener que el cuello uterino está sano, ¿verdad? Su presión arterial, tenemos que empezar a tener una presión arterial basal. Los cambios hormonales del embarazo para lo que sirven en sí es para salud de la placenta. Y la placenta, hablando de salud de la placenta, es que la placenta es una placenta que funciona adecuadamente para pasar la menor cantidad de oxígeno y de alimento al feto en formación. Esto de la placenta son como tubos, los vasos, ¿verdad? Que llegan a la placenta y todo. Y entonces ahí es donde vienen lo de la presión arterial. Los cambios hormonales del embarazo tienen una función y es bajar la presión arterial. O sea, una embarazada tiene que tener o la presión arterial normal o baja. Y mientras más baja la tenga, mejor para el bebé. Pacientes que les bajan esa presión 90, 60, como están, y se preocupan, mira que tengo muy baja la presión, perfecto, en el embarazo es lo mejor. La placenta es como un circuito de tubos y los pueden como de agua, donde si aumenta la resistencia del tubo, va a disminuir el flujo. Si disminuye la resistencia del tubo, el flujo va a ser mayor. Entonces lo que queremos en el embarazo es una resistencia bajísima para que el flujo
hacia el feto en de desarrollo sea mayor. Entonces, lo que va a hacer los cambios hormonales del embarazo es vasodilatar y bajar la presión, ¿ya? De ahí, ¿por qué? Una preeclampsia es tan dañina para el embarazo. La preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, está haciendo completamente todo lo contrario de lo que los cambios fisiológicos deberían de hacer. Entonces, imagina lo catastrófico que puede ser eso. Entonces, tomar la presión arterial. La presión arterial desde el inicio debe ser, como digo, normal o baja, y así se debe mantener durante todo el embarazo. Una cosa que sí cambió es que antes decía, yo me recuerdo cuando era externo, decían los parámetros de la presión arterial, ¿verdad? De 140 a 90, y que siempre tiene que estar abajo, porque 140 igual o mayor a 140 o igual o mayor a 90 y a la hipertensión. Pero decían, si la paciente siempre había tenido, por ejemplo, 160, y en eso tenía un día 130, 70, que haría un cambio más de 15 milímetros de mercurio, entonces que se debería considerar como que eso era hipertensión para la paciente y todo. Eso se quitó después, o sea, independientemente de la paciente tiene 90, 60, si ya no hace 140 mayor o igual, 140, 90, no se considera nunca hipertensión hasta que llegue a esos parámetros o los pase. A pesar de los cardiólogos, que no se usted se ha dado cuenta, y los endocrinólogos, que nos quieren volver a todos hipertensos y a todos diabéticos, ¿verdad? Porque ahora ya no es 140, 90, sino que ya es 185, 135, 85, y ahí ya es y entonces va abajo, y también los de la glucosa, acá eventualmente quieren poner a todos diabéticos y a todos hipertensos, pero 140, 90 sigue siendo el valor de que se sigue manteniendo para la presión, entonces siempre que esté abajo de eso. Entonces todos estos parámetros son muy importantes en la primera cita, porque va a ser como los puntos de partida de presión arterial, de peso, de la evaluación ginecológica normal y todo. Explicarle a la paciente qué esperar, ahí sí comenzar con los trimestres, explicarle que son 3 trimestres del embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, explicarle cómo son, el inicio de las 14 semanas es el primer trimestre, de la 14 a la 28 semanas el segundo trimestre, y de la 28 al final el tercer trimestre. Esto es importante para que ella sepa riesgos y problemitas que pueden haber, porque por ejemplo, yo siempre les he dicho, el segundo trimestre es el trimestre más tranquilo para la paciente, donde en realidad no debería pasar nada. Así digo, mire, hasta molesto al esposo, le digo, mire, cuando tenga el segundo trimestre, dígale a su esposo que es cuando se la puede llevar de viaje, y pues primero acá, ¿para qué le metió esa idea al doctor? Pero en realidad es cierto, en el primer trimestre siempre existe un riesgo que es la naturaleza de esa toda paciente embarazada. Y no hablando de pacientes ya que tengan mayor de 35 años o mayor de 40 años, pacientes jóvenes, parejas jóvenes, y eso no se puede hacer nada, que están comenzando un embarazo abajo de 35 años, sobre todo la mujer, sanos completamente, sin ningún factor de riesgo. El 12% de los embarazos van a ser abortos espontáneos en el primer trimestre. Eso así es. Así es la naturaleza del ser humano y así va a pasar. Eso no se puede hacer nada. Y el 88% pues va a ser considerado por embarazo. No, yo digo, miren, de 100 mujeres que quedan embarazadas, 12 van a perder a sus bebés y 88 no, se haga lo que sea. Ahí sí no es la naturaleza, son anomalías cromosómicas normalmente, que son incompatibles con la vida y el mismo cuerpo los expulsa. Entonces, en el primer trimestre queda que no, cuando está comenzando ellos deben saber, les da mucha preocupación eso, porque uno puede saber la paciente si va a caer en ese porcentaje o no. Y si lamentablemente cae en ese porcentaje, pues no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, ese primer trimestre es muy de estar así cabal, como que les da ese miedito y estar, inclusive uno les recomienda cuando están comenzando, si es un embarazo muy pequeño de 5 semanas, 6 semanas de embarazo, uno les recomienda que sean prudentes en el sentido de que todavía no estén contándole a todo el mundo, ¿verdad? Que se esperen. Que va a ir un poquito de la salud mental, ¿verdad? Que se esperen a que se confirme que el embarazo está bien, porque no hay nada. Yo he visto pacientes que prueban embarazo positiva a las 4 semanas y en eso casi que TikTok, Instagram, Facebook publicaba la prueba de embarazo y todo el mundo se entera, y después a las 6, 7 semanas empieza con hemorragia vaginal y la gonadotropina coriónica humana a niveles bajos, no como debería estar, y son los que típicos paran en una pérdida, y después la pobre explicándole a todo el mundo que tuvo una pérdida, cuando en realidad se puede haber evitado todo eso. Entonces, son cosas que uno recomienda, menos estrés. O sea, ahí viene la parte de salud mental de recomendarles, mire, espérense hasta ese momento. Entonces me dicen, ¿y cuándo va a ser eso, doctor? ¿Verdad? Entonces viene lo del primer trimestre, que es bien importante, el primer ultrasonido. Ok, solo un paréntesis, por si hay pacientes escuchando o viendo el podcast. Pues que la medición del tiempo ha cambiado tanto según culturas y lo que sea, pero los obstetras son una otra cultura. ¿Cómo se miden las semanas o qué significa la medición de las semanas? Porque son diferentes a nuestros meses normales, digamos. Las semanas son, o sea, todo se basa en base al primer día de la última regla normal.
Estamos hablando de pacientes que tengan ciclos menstruales regulares. Que aquí no se puede extender un montón en todo, pero Sí. porque ¿qué es un ciclo menstrual regular? ¿Verdad? Sí. Hay pacientes, por si hay pacientes escuchando, no solo médicos, donde un ciclo regular no quiere decir que a una mujer le va a venir su menstruación todos los meses el mismo día. Hay gente que piensa eso, te dice, no, yo no soy irregular porque no me vino, si me vino el 15, no me vino el otro 15, entonces no soy regular, nada que ver. Ciclos regulares son que estén entre 21 días, que yo digo, no son las pobres pacientes que están menstruando cada 3 semanas, y es horrible, pero es normal, desde cada 21 días hasta cada 35 días. Si están en ese rango, es normal, es un ciclo, tiene ciclos menstruales regulares. ¿Qué quiere decir? Yo les explico, mire, usted, si va a menstruar la misma fecha todos los meses, es literalmente porque usted tiene ciclos de 30 días, y usted le va a caer en el calendario todo. Pero una paciente que tiene ciclos de cada 25, por ejemplo, completamente regulares, ya le va a venir un mes el 30, el otro mes le va a venir el 25, el otro mes le va a venir el 20, el otro mes le va a venir el 15. Entonces ellas piensan como que y en realidad son ciclos completamente regulares de cada 25, así pasa con cada 28, se les va a ir corriendo 2 días. Entonces es bueno explicarles eso para que ellas sepan que son ciclos regulares. Sí. Hago hincapié en esto porque si no hay ciclos regulares, sí no se puede uno basar en la última regla para calcular, y voy a explicar entonces cómo se hace, pero con ciclos regulares es donde basamos todo. ¿Y por qué se basa todo en base a la última regla? Porque muchos pacientes dicen, pero usted está basando que tiene 7 semanas en base a la última regla. Doctor, yo cuando tuve mi última regla no estaba embarazada. Obvio que no estaba embarazada, pero todo está calculado para eso, porque cuando tiene ciclos regulares, esa primer día de la última regla es una fecha exacta, que ahí está, ¿verdad? Como les explico objetiva, porque en la vida sexual, una pareja que está aquí en una vida sexual completamente normal, sana y todo, va a tener vida sexual X días, pues, ¿no? Y entonces obviamente uno no puede saber si tuvieron relaciones sexuales un martes y un jueves y el viernes, ¿verdad? ¿Cómo va a saber uno en cuál de esos 3 días fue cuando el esperma llegó al óvulo? O sea, es imposible. Entonces, lo que sí no se mueve es el primer día de la última regla, y en base a eso se van moviendo las semanas. Entonces, por ejemplo, pero no varía tanto. Por ejemplo, cuando uno dice 8 semanas de la última regla, uno puede calcular como que son literalmente 2 meses, 12 semanas, 3 meses, porque uno llega a la 40 semana, en realidad el día de la 40 semana, que es la fecha para el parto, que uno le llama así, es como cuando empezaría el 10º mes, por decirlo así. Entonces, si tiene su cuerpo, por ejemplo... Pero son meses de 4.5 semanas. Sí. Por ejemplo, las 32 semanas son los 8 meses. Las 28 semanas son los 7 y así, pero sí varía, sí tiene un rango de que varían, aunque las pacientes ya se están acostumbrando. Ahora ya medir solo en semanas. Ya, mi semana antes no así. Ahora ya manejan ellas también las semanas, ¿sí? Pero sí hay una discrepancia de puntos, de puntos 5, pero que en realidad es mucho más exacto todo con las semanas como lo hacemos, por la importancia de ese primer día de la última regla. Entonces, por ejemplo, cuando no hay una última regla confiable por la causa que sea, es ultrasonido del primer trimestre, medir por vía transvaginal esa longitud cráneo caudal del embrioncito, es bien importante que es exacto. A diferencia, por ejemplo, si usted hace un ultrasonido a la 37 semana de embarazo, ya en el final del tercer trimestre, ahí es cierto, hace las 4 medidas, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la longitud femoral y la circunferencia abdominal, y le va a dar nada, pero por ejemplo en ese momento esa que sale tiene un rango que es normal, que puede variar, que es hasta de más o menos 3 semanas. Entonces imagínense, puede ser de 34 semanas hasta 40, entonces la verdad que no es importante eso. Entonces no le da información muy válida. Hay otras cosas como la cantidad de líquido amniótico, todo eso que sí se puede valorar bien ahí, pero nada de eso va a sustituir a tener ya un dato desde el primer, antes de la semana, para ir viendo que, porque uno va a comparar todo esto con los demás ultrasonidos para que el crecimiento y desarrollo del feto vayan adecuados. Entonces es súper importante ese ultrasonido en esas pacientes que no tienen una última regla confiable. Porque cuando está la última regla es lo que manda. Vaya, hablando de ultrasonidos, digamos, estamos hablando de que estamos viviendo con una generación distinta, que se mueve mucho por medios de redes sociales y que ven videos y se pueden desinformar. Son pacientes jóvenes, pacientes que están en su primer embarazo y que seguro tienen mucha ansiedad por qué va a pasar y demás. Algunos quieren ultrasonido cada semana. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que se debe hacer idealmente? Existen embarazos de embarazo, ¿verdad? Porque la mayoría, como habíamos mencionado, son embarazos normales, ¿verdad? Sin embargo, no voy a dejar de decir que hay un pequeño porcentaje donde sí existen embarazos de alto riesgo,
donde por algunos antecedentes o cosas que ya pasaron, algunas enfermedades que puede tener la mamá, hay embarazos de alto riesgo que se salen de esto. O sea, ahí sí, cada caso, si hay factores de riesgo, son embarazos de alto riesgo, hay que individualizar los casos, y ahí sí puede ser que haya que hacer ultrasonidos mucho más seguidos. Yo, por ejemplo, tuvimos un embarazo gemelar, que era de los embarazos gemelares, que son los monocoriónicos, monoamnióticos, que es el peor embarazo gemelar. La paciente está feliz porque, ¡ay, voy a tener gemelitos! Y no saben la pesadilla que es para el obstetra, sobre todo cuando son los que, porque les digan, ¡ay, y van a ser gemelos idénticos! Eso es lo peor, de los más alto riesgo. Sí, de los embarazos gemelares. El que mejor pronóstico tiene es aquel que son como que fueran dos hermanos, pero que fueron al mismo momento, o sea, dos óvulos, dos espermas, porque entonces esos van a estar al mismo tiempo adentro, pero van a tener dos bolsas, dos placentas. El único factor de riesgo ahí importante es el parto prematuro, porque por el tamaño del útero, muchas veces puede comenzar antes con contracciones, versus el otro, que es el de más riesgo, que es un mismo óvulo con un mismo esperma, que son los que son gemelos idénticos, tienen que ser o dos hombres o dos mujeres, no pueden ser hombre y mujer, son dos hombres o dos mujeres, porque esos muchas veces tienen una misma placenta, y con una misma placenta comienzan problemas de transfusión entre los fetos, y comienza un feto a crecer un montón, que es como el que recibe, y un feto se pone como donante, se empieza a caer, que es el síndrome de transfusión feto-fetal. Se empieza a caer chiquito uno y el otro grande, aunque no lo crean, el chiquito es el que más está aguantando, el grande es el que más no tiene... Es el más fuerte. El más fuerte, el grande es el que tiene más chance de que se pueda evitar adentro de la mujer. A lo que voy con esto es que un caso así que tuvimos, por ejemplo, ya cuando estábamos alrededor después de la 28 semana, estábamos literalmente haciendo ultrasonidos semanales o cada 3-4 días viendo los flujos placentarios, porque teníamos que ver cuándo estaba en riesgo inminente uno de los fetos en fallecer para tener que sacarlos prematuramente, obvio. Claro. Entonces, le pongo este ejemplo, este es un ejemplo bien dramático, ¿verdad? Y ahí sí estábamos haciendo ultrasonidos, pero cada 48, cada 72 horas viendo los cambios de los flujos. Entonces, para poner el otro extremo, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, esos son bien poco frecuentes. Ahora, regresando al embarazo normal, en realidad el embarazo normal hoy en día sí le causa mucha ansiedad a la paciente, sobre todo a la que es primer embarazo, y es impresionante ver cómo empiezan a ser dependientes por todas las redes sociales, sobre todo TikTok, así como mencioné hace un rato antes de que comenzáramos. TikTok ya sustituyó a Google. Gracias a Google está descansando ahorita porque salió TikTok, porque ahora el nuevo informante de todas las pacientes es TikTok, ¿verdad? Y todo el mundo sube ahí lo que sea y todas la fuente de referencia de todas se preocupan, ¿verdad? Sí. Entonces es bien importante que uno mira esa ansiedad, porque empiezan a recibirles, y quiera que no las amigas, porque las amigas también comienzan, ¿verdad? Antes todo, y le da mucha ansiedad a la paciente, sobre todo cuando todavía no puede sentir que el bebé se mueve, ¿verdad? Porque lo que pasa es que al inicio del embarazo el bebé es pequeñito, o sea, la paciente no va a percibir nada. Es más, en el primer trimestre, uno le dice, mire, el único factor o signo de alerta es hemorragia vaginal, ¿verdad? Pero ella en sí no va a tener hemorragia, pero tampoco siente nada. No siente que se mueve, no siente. Entonces ella sabe que está embarazada, pero no. Aparte que te dan las náuseas y todo lo que pasa en ese momento, pero no. Entonces eso les causa mucha ansiedad, y ahí comenzaron mucho que cada vez que llegan al obstetra quieren un ultrasonido. ¿Por qué? Porque se esperan el ultrasonido y lo miran. Aunque ya no lo sientan, lo ven el corazón, escuchan el corazón, y es increíble, pero los bebés siempre se están moviendo desde que se forman. Que ellas no lo sientan es otra cosa por el tamaño del bebé, pero usted lo pone y se mira el bebecito puro frijolito, y se mira como si estuviera brincando y moviéndose. Y entonces ellas al ver eso, sienten una gran paz y se les quita la ansiedad, porque dicen, bueno, yo no lo siento, pero ahí está mi bebé moviéndose. Que si uno no lo hiciera, se quedan como, es cierto, no tengo hemorragia, que es el único, pero no lo veo, no lo siento. Y ahí donde muchas veces ¿qué estrés? Por preocupación, o sea, por solicitud de la paciente, quiere que cada vez que llegue, o cada cita, ultrasonido, cada cita quieren ver al bebé, cada cita quieren, para ellos como por salud mental de la paciente. Entonces, muchas veces uno comienza a hacer eso. Obviamente el ultrasonido, obviamente no está contraindicado en el embarazo, son ondas sonoras, como todos saben, no es radiación. Entonces, en realidad no es que no se pueden hacer, no está contraindicado. Se puede hacer las veces que la paciente quiera, al esposo pobre, le va a salir carísimo, pero la paciente lo puede solicitar. Pero la pregunta era, en un embarazo normal, sin ningún factor de riesgo, sin ninguno, uno debería hacer en los 9 meses de 3 a 4 ultrasonidos. ¿En total? En total. Eso es lo que médicamente, para llevar un buen control prenatal, es lo que necesitan, que uno necesita, aparte de las citas, ¿verdad? Con el obstetra y todo, pero de ultrasonidos, son de 3 a 4 en los 9 meses. Como le digo, un embarazo que todo va bien, que no hay ningún problema de nada. El primero,
a la octava semana. Ujú. Bueno, yo lo hago a la octava semana, que es el transvaginal. Es el único que es transvaginal. Después en adelante todos los demás ya son abdominales, porque a las 12, el útero no embarazado es un órgano completamente intrapélvico, que no se puede palpar por el abdomen en una mujer no embarazada, y que no tenga fibromas o alguna otra enfermedad. Un útero normal mide alrededor de 5 centímetros. Entonces ese no se puede palpar por vía abdominal. Por eso los ginecobstetras, cuando evaluamos, hacemos el tacto bimanual, que es un tacto vaginal con la otra mano suprapúbica, porque es la forma en la que tenemos para poder sentir el tamaño del útero. Pero hasta la 12 semana de embarazo es cuando el útero ya empieza a salir por el crecimiento de la pelvis. Entonces de las 12, ese es como el punto de la marca. Sí. De las 12 semanas en adelante, ultrasonido abdominal. De las 12 semanas para abajo, la mejor forma de evaluar es ultrasonido transvaginal. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es a la octava semana el primer ultrasonido transvaginal. Siempre y cuando no haya habido hemorragias previas o algo, que si no hay que evaluar, pero si todo va bien, a la octava semana. ¿Por qué? Al hacer ultrasonido transvaginal a la octava semana vemos las 3 cosas que tenemos que ver en ese momento del embarazo. Uno, que el embarazo está dentro del útero, ¿verdad? Que no sea un embarazo ectópico. Eso es lo primero. Y porque digo, eso se puede ver desde antes también, se puede ver desde la cuarta semana, quinta semana, porque aunque ahí no se vea embrión, pero se ve el saco gestacional. Y si usted ve el saco gestacional, que se mira solo como una bolita negra adentro del útero, pues no es un ectópico. Pero a la octava semana estamos en buen tiempo también, porque la trompa de Falopio se ha visto que por lo general un embarazo ectópico aguanta sin romperse, que es lo que uno quiere evitar, que una paciente no llegue con una hemorragia, con hemoperitoneo, para una cirugía de emergencia. La trompa aguanta un embarazo más o menos a la 11, 12 semanas. Cuando los ectópicos se rompen, es cuando 11, 12 semanas llevada de embarazo. Ahí cuando la trompa ya no, y se rompe, y empieza el hemoperitoneo y todo. Octava semana estamos súper bien en el rango de seguridad, de que si hay un ectópico todavía estamos a tiempo de diagnosticar, programar una cirugía electiva, idealmente biolaparoscópica, y hacer una cirugía que inclusive salva la trompa de Falopio, no pierde la trompa de Falopio la paciente. Entonces, porque si ya están rotos, sí hay que quitar. ¿Y no hay forma de rescatar el embrión? No, el embrión. Un embrión que está ectópico, que la gran mayoría es en la trompa de Falopio, ese embrión nunca no se puede rescatar. O sea, el embrión no se puede reimplantar en otro lado. El embrión va a fallecer y aquí la meta ahí se pone la paciente, la mamá. O sea, lo que hay que salvar ahí es la mamá y el embrión ya. Y lo que sí se puede, porque una trompa ya rota, hay que quitar la trompa. Entonces la fertilidad empieza. En cambio, que si uno lo diagnostica con tiempo, que puede ser en este momento, como digo, la octava semana, se programa una cirugía por video, todo bien. La trompa solo se hace una incisión en la trompa, en el borde antimesentérico, donde está el ectópico, se saca el ectópico y la trompa, como no se ha roto, se absorbe todo el embarazo, el embrión y todo, y la trompa se deja, inclusive no se le pone, no se sutura ni nada, porque al suturarla, se ha visto pues, que vienen las estenosis, entonces hay obstrucción tubárica. Entonces se deja, solo se hace hemostasia obviamente, pero se deja el borde antimesentérico abierto y solita cierra. Hacemos una salpingostomía y solita cierra y quedan las trompas permeables para un futuro embarazo. Entonces eso es lo ideal. Entonces a la octava semana, si hubiera un embarazo ectópico, que es lo que hay que ver, punto número 1, el embarazo está en el útero o fuera, eso es lo primero. Bueno, si hasta la octava semana vemos, estamos a tiempo de poder hacer algo. Y si está dentro, pues ahí está el embarazo. Pero ¿qué es lo importante de la octava semana? Bueno, vemos eso. Aparte, a la octava semana, por ultrasonido transvaginal, ya se tuvo que haber formado el embrión. O sea, porque existe que embarazos salen embriónicos. Existen embarazos donde no hay embrión y pues es un embarazo que no es bueno. Entonces, a la octava semana, con un ultrasonido, ya van 2 cosas. 1, no es ectópico, está dentro del útero. 2, se formó embrión, ahí está el embrión. Y 3, ese embrión tiene que tener vitalidad fetal. O sea, literalmente a la octava semana por vía transvaginal se le ve el corazón, se ve cómo palpita el corazón y se escucha. Entonces, así como les digo, si a la octava semana hacemos ultrasonido y están esos 3 requisitos, embarazo dentro del útero, embrión formado y vivo, ahí vamos. Y ahí es donde yo les digo, ya con ese ultrasonido, este embarazo ya tiene un muy buen pronóstico. Por si quieren contar. Sí, pues, ya lo pueden publicar. Siempre dice uno que es probabilidad, ¿verdad? Tú tampoco puedes dar el 100% de garantía, pero que ya es un embarazo que va bien, que va bien, el embrión está vivo, entonces, entonces ese es el primer ultrasonido, y ese sí es importantísimo, en todos los embarazos. Ahí sí no hay porque tenía riesgo, no tenía riesgo, no, ese se tiene que hacer. Ese es el más, Ese se tiene que hacer para estas cosas que dije cabal, ¿verdad? Sí. Después de eso, pues ya viene un ultrasonido más o menos en el segundo trimestre, alrededor de las 17, 18 semanas, que es como decir, como el estructural. El ultrasonido estructural, que ya es para, porque aquí literalmente ya está formado. Ya está
el embrión se forma en el primer trimestre. En las primeras 14 semanas de embarazo, el embrión ya se formó tejidos, sistemas, órganos, todo. Un bebé que tiene 15 semanas ya es una personita igual que su papá, que su mamá, solo que chiquitito. Y así les digo a todas, se forma completamente en el primer trimestre. Segundo y tercer trimestre, crecimiento y engorde, literalmente, solamente. Entonces, después del primer trimestre, porque en este primer trimestre que comenté, se mira un embrioncito, pero no se puede evaluar más, solo que esté vivo. 17 semanas, entonces ya viene uno y ya puede uno evaluar todo, o sea, cómo se formó, cómo está, que está la presencia del hueso nasal, que como la columna, se mira impresionante la columna, toda la longitud de la columna, cómo está, que no haya dilataciones, estrecheces, nada, que una columna que esté perfectita, bien formada, extremidades, se ven los dedos, se ven los dedos de las manos, los dedos de los pies, se miran todos los huesos, el cúbito, el radio, el húmero, todo igual en las piernas, la tibia, el peroné, el fémur, los dedos del pie, ya se puede evaluar todo eso. Se ven inclusive ya los primeros órganos que se pueden ver adentro por el ultrasonido. Se mira la vejiga urinaria, se mira el estómago, se ve obviamente el corazón, ya se pueden evaluar las 4 cámaras cardíacas, no solo que el corazón se esté moviendo, sino que uno puede evaluar las 2 aurículas, los 2 ventrículos. Entonces ya es un ultrasonido muy importante este segundo, para ver que es un feto que está bien formado. Obviamente la evaluación ultrasonográfica en obstetricia, así como esto, es indirecta, quiera que no, o sea, no es lo mismo como tener hoy en día que existen todas las pruebas genéticas, ¿verdad? Sí, es lo mismo que hacer un NIPS, que son las pruebas prenatales no invasivas, ¿verdad? Que es por medio de genética, donde sí le puede salir si hay una anomalía cromosómica que predisponga al feto a alguna anomalía específica o algo así. El ultrasonido pues sí nos da una muy buena idea de si todo está bien estructural, pero siempre puede haber algo que hasta que nació se logró hacer el diagnóstico y ver. Pero y la verdad que es muy bueno, o sea, aunque sea indirecto, sí es raro que falle, uno logra evaluar bien todas las estructuras. La definición de ahora, ¿verdad? Sí, con la definición de ahora de los tipos de ultrasonidos que hay, todo se logra definir muy bien. Entonces ese es el segundo, por ejemplo. Y muchas veces en este 17, 18 semanas, si los papás no quieren, ya se puede evaluar el sexo. Ya se puede ver si es hombre o si es mujer. Se miran es increíble cómo se mira la puntita, literal. Se miran los 2 labios mayores bien. Y si no, se mira también el escroto y el pene, que se mira acá. ¿Y qué tanta falla hay en esa estimación, digamos? Completamente depende de la experiencia del que está haciendo ultrasonido, literal. O sea, si uno lleva haciendo un montón de ultrasonidos, de verdad que llega un momento donde es muy poco probable que vaya a haber un error en decir que si es mujer o si es hombre. Cuando uno está empezando, o sea, ahí sí es ultrasonidos. El cordón se confunde. Pero ahí sí es pura experiencia, o sea, de verdad ahí sí que es, obviamente hacer un ultrasonido, como todos lo saben, es un estudio de radiológico que lo tiene que hacer un doctor. No es como por ejemplo una tomografía, una resonancia que un técnico puede venir y él es el que hace que el aparato funcione. Sin embargo, un radiólogo hace la interpretación. Pero por ejemplo un ultrasonido, como cualquier ultrasonido de cualquier parte, un técnico no puede hacer el ultrasonido que parece un doctor mire las imágenes. Esas son unas cosas que sí tienen que hacer los radiólogos o los ginecólogos o los obstetras. Ahí sí, en esas cosas, usted lo sabe, la experiencia es un obstetra que lleva haciendo 10 años ultrasonidos. De verdad es muy poco probable, a diferencia de un obstetra que acaba de salir de R3 y ya se superó el ultrasonido y quiere ver si es hombre o mujer, ¿no? Obviamente, ahí sí. Pero en manos ya expertas es poco probable. Es poco probable que haya una confusión. Y lo que es bien importante en la práctica privada, ¿verdad? Sobre todo lo que estamos hablando es uno como obstetra haciendo ultrasonido, sobre todo cuando uno del bebé, lo decía es hombre o mujer, es si por alguna razón, aunque los papás estén emocionadísimos, casi que solo hicieron la cita para ver si es hombre o mujer, casi que le dicen, es que doctor, ya tenemos la fiesta el domingo del gender review, pero está el gender review, se va todo, ¿verdad? Casi que así me voy molestando, no nos importa si el bebé está bien formado o no, con que se mire qué es y que puede ser el gender review, ¿verdad? A pesar de que estén así, es que doctor, ya tenemos todo para el gender review, es el domingo y todo. Si por alguna razón yo no pude verlo, por posición fetal, por lo que usted quiera, pero yo no pude, por X razón, aunque todos los 5 ultrasonidos antes vi todo re fácil, pero no puedo, por alguna razón está difícil, está complicado, no lo voy a ver, venir y decir, miren, no se puede ver ahorita, o sea, y no hay forma de mover el bebé. Sí,
Uno puede estimular para que se mueva y todo, pero hay veces que sí cuesta hay veces que es facilísimo, uno solo lo pone y ahí está. Y hay veces de verdad en X caso, donde como cuesta ver entonces ahí es donde es bien importante, no por presión de los papás, no por sentirse como y no es que no es que usted no logre ver nada, porque a veces usted me dice, yo creo que, si usted está en el yo creo que, diga que no se vio, literalmente. No hay nada peor que uno así como, es mujer, y en fotos se queda uno, ojalá, porque es que implica gastos, implica gastos para la familia. Hay familias que nomás se van de viaje a comprar todas las cosas para los bebés, que cuando en eso regresen con todo un cuarto de bebé, ropa para mujer y todo, y en eso van a otro trastorno. Ay, mire, no, si ahí está el pene, es hombre. Créame que esas personas no van. Entonces, lo importante cuando uno está haciendo eso es, si por alguna razón uno cuando dice, ¿es hombre o es mujer? Es porque usted está 100% seguro que lo está viendo y ahí está. Y si uno hace eso, ahí es donde uno se evita cualquier problema en ese sentido. Y si no lo vio, que no le dé pena. Es que mucha gente, porque qué pena, qué mala pena. No lo vi, pues. Y ya estuvo. Vengan en una semana y volvemos a hacerlo. Bueno, entonces después de este ultrasonido de la 17 semana, con todo lo que hemos hablado ahorita, en realidad, siguiendo bajo la premisa que es un embarazo normal, en realidad 2 ultrasonidos más. Un ultrasonido a la 32 semanas, bien importante para ver la posición final de la placenta, ¿verdad? Porque la placenta, no es que la placenta, usamos un término, se llamaba, como que fuera un animalito que está mirando, porque es que el doctor dijo que la placenta va a subir, ¿verdad? Y en realidad no es que la placenta suba, pero al inicio del embarazo, la placenta sí puede estar en un momento dado relativamente cerca del orificio cervical, que cuando persiste y se queda sobre el orificio cervical o cerca del orificio cervical es lo que se conoce como placenta previa, y eso pues es otro tema obviamente, pero puede dar complicaciones. Entonces la valoración de las 32 semanas es muy importante porque la placenta no camina, como dijimos, ni migra, pero obviamente el útero se va estirando, el músculo del útero, porque el útero que mide 5 centímetros, a la paciente a los 9 meses le va a llegar la boca al estómago. Entonces este estiramiento del músculo uterino, obviamente la placenta donde estaba en la semana 15, en la semana 32 esa placenta debería estar completamente ya lejos, por lo menos más de 2 centímetros del orificio cervical, en los embarazos normales. Entonces ese ultrasonido de 32 semanas, porque ya la biometría fetal ahí también ya va siendo menos exacta por lo que habíamos hablado, pero ese ultrasonido es muy importante para ver la localización final de la placenta. Uno ya debería tener una placenta anterior, posterior o fúndica, pero siempre a más de 2 centímetros del orificio cervical. Entonces ahí uno se queda tranquilo que esa paciente no va a tener nunca placenta previa ni ninguna complicación por la ubicación de la placenta. Y obviamente el líquido amniótico, y siempre se hace la medición del bebé, pues, pero ya son otras cosas que son más importantes. Y la última es al final del embarazo, 36, 37 semanas, más que todo para ver la cantidad de líquido amniótico, ya que estamos en la recta final, para ya cuando va a parar esto en el desenlace, ya sea pues de un parto o de una cesárea. Ok, y a mí la verdad es que me llama mucho la atención y me gusta la idea de que sea el bebé el que decide en qué momento salir y que él sea el que estimula el trabajo de parto, pero ¿cuáles son las recomendaciones actuales? ¿O qué se prefiere? Obviamente yo creo que lo natural siempre va a ser mejor, pero ¿qué se aconseja actualmente, cesárea versus parto natural? Bueno, ¿Y por qué, digamos? Hoy por hoy hay de todo. Hay de todo en el sentido de las pacientes también. Bueno, también. Porque mire, voy a salir de este tema fácil, más rápido, que no es tanto de explicar qué es mejor o qué no es mejor. Ha pasado. Han llegado pacientes conmigo que, por ejemplo, llegan y desde un inicio, mire doctor, yo no voy a tener parto normal. Pero sí, o sea, pero no uno, o sea, la paciente. Pero es que mire, no, yo no voy a estar pujando, yo quiero cesárea programada, casi que ya calcularon, traen qué fecha, porque el abuelito nació en esa fecha también, y entonces quieren se programe la cesárea ese día y toda la cosa. Y mire, pero mire doctor, yo no voy a hacer un parto. Y la verdad que esas pacientes, pues cuando lo ponen, ellas son las que están escogiendo sí, ¿verdad? O sea, obviamente tal vez para uno de ustedes está más fácil programar una cesárea, en un día hábil, una cirugía electiva, un parto, a las 8 de la mañana. A un parto que le puede tocar un sábado en la madrugada, sobre todo si lo está pidiendo la paciente. Pero lo más importante es que hemos aprendido con los años, ¿verdad? En estos casos donde la paciente está solicitando, no es ninguna razón médica, es porque la paciente está solicitando una cesárea, nunca obliga a la paciente, al menos que sea un caso de emergencia que está en riesgo el bebé o algo, ahí ni le pregunta a la paciente, ahí el doctor toma la decisión. Pero algo que no es así, si usted es una paciente que quiere una cesárea y quiere cesárea, y usted la obliga o la convence a que haga un parto normal,
y en eso de mala suerte pasa alguna complicación en el trabajo de parto, se imagina después cuando yo quería cesárea. Entonces, es muy diferente eso a una paciente que, doctor, yo quiero probar parto. Perfecto, pero ahí no la está obligando, ella quiere. Entonces, la paciente que quiere la cesárea, yo me digo que es un caso aparte, no tiene nada que ver con medicina, con cada médico, y pues ahí sí, de verdad que pues mientras todo se pueda, pues programa la cesárea y ahí la resuelve. Entonces, hay pacientes que por sí ellas no quieren parto. Ahora, regresando ya a lo médico y todo, lo natural es lo mejor. Un parto natural siempre va a ser mejor que una cesárea, en todo sentido. En primer lugar, el parto sangra menos que una cesárea. La gente no lo realiza, de verdad. Pero yo me recuerdo una vez en el Roosevelt cuando un externo me entró una cesárea y me dijo, mire doctor, yo la única vez que había visto algo que sangraba tanto, casi que fue cuando llegó un baleado en la cirugía. Y ni modo, porque cuando se operan apéndices, bueno, usted que es cirujana, ¿no? Un montón de cirugía gastrointestinal, la verdad que las hemorragias, o sea, que sangre no es lo usual, porque una apendicectomía, una apéndice, ¿cuánto va a sangrar? Una vesícula, ¿cuánto sangra hoy en día? Usted que hace de páncreas, todo, que es mucho más complejo y todo, pero imagino que el sangrado tampoco solo es nada. Una cesárea, el problema no se imaginan, y cuando entra el papá también a ver el nacimiento, cuando uno corta el útero, ¿verdad? No, y el útero, el bate es impresionante, pero las arterias uterinas, en un embarazo de 9 meses, ya cuando está el bebé a término y todo, las arterias uterinas que están irrigando al útero, valga la redundancia, llevan aproximadamente el flujo, es de 750 cc por minuto, porque son arterias que llevan la sangre que está manteniendo una persona ahí adentro. Entonces son 750 cc por minuto en un útero de 9 meses. Por eso es que las histerectomías obstétricas son tan riesgosas. Uno empieza a hacer la incisión en el segmento del útero, y entonces imagínense, está cortando un músculo que tiene un flujo de 750 cc por minuto, de por sí. Empieza a sangrar. Como dice, eso no fuera mucho, y entonces obviamente empieza a aspirar y la sangre. Después de eso vienen las membranas. Entonces le une a la sangre, rompe las membranas, y una vez como que no fuera suficiente, así como el líquido de la sangre, empieza el líquido amniótico. Entonces empieza sangre, el líquido amniótico. Sí, mira así. Pues a veces mira la cara del papá, que está así como pálido. ¿Qué le están haciendo? Y lo más divertido es que es completamente normal. O sea, así es una cesárea. Una cesárea así es. Obviamente, saca uno al bebé, ya comienza uno el manejo activo del tercer periodo con oxitocina o con carbetocina, ya comienza todo el grupo, empiezas a cerrarla y todo se controla. Pero lo que voy es que una cesárea, lo normal que una cesárea sangre, no estamos hablando que se complicó el procedimiento quirúrgico, nada. Lo normal que una cesárea sangre es de 500 a 1000 cc. Eso es lo normal. Hasta 1 litro puede perder la paciente y no hubo ninguna complicación. Versus el parto, donde el parto lo normal que sangre es 150 cc. Entonces, si mira entre parto y cesárea, solo las pérdidas hemáticas es mucho más fisiológico. Nada que ver, ¿no? O sea, esa es una. La otra, el riesgo de infecciones postparto, hablando de endometritis, es 10 veces más post cesárea que después de un parto normal. La adaptación fisiológica de un recién nacido, cuando hablo de adaptación fisiológica, es adaptarse al piel y piel con la mamá y todo, pero uno normal lo ve, es en el reflejo de succión del pezón. Es increíble cómo los bebés que han vivido el proceso del canal de parto y todo, nacen, mire, los ponen los pediatras, allá es el pediatra, pero los pone el pediatra, y empiezan a succionar el pezón al nacer. Es impresionante, y con la fuerza que lo hacen, versus los que nacen de cesárea. No es que les vaya a pasar nada malo a los que nacen de cesárea, no estoy diciendo que, pero al haber nacido por cesárea, uno los mira en los días después, y ahí están, y como que tienen un proceso un poco más lento de adaptarse a la succión del pezón y a todo esto. O sea, como que les cuesta un poco más la adaptación de la vía intrauterina hacia la vía allá afuera. Como digo, no es que les ponga en riesgo de nada, o sea, solo es un poco más de tiempo que se van a tardar pero son cositas así que son importantes. Que podrían influir a largo plazo. No tanto, no les va a afectar en nada. Mentalmente o algo. No les va a afectar en ese sentido, pero sí causa más ansiedad en la mamá. Una mamá está mucho más feliz de ver que en el momentito que ya está succionando, y la otra es que no se prende, y mira la enfermera y todo el mundo apoyándola, y este es un proceso un poquito más largo, pero no es que les afecte a largo plazo. Y después la otra, un procedimiento quirúrgico versus un procedimiento no quirúrgico. En el parto no hay ninguna incisión. Excepto que pero la episiotomía es una incisión cuando se hace, que la episiotomía ya cambió también. Antes era, por ejemplo, toda primigesta se le hace una episiotomía. Ahora ya no, ahora ya las guías clínicas no es obligatorio hacerle una primigesta una episiotomía. Ya se volvió es una episiotomía restrictiva, se llama, y esa se toma la decisión al final, y solo si uno considera que por prevención de algo importante la va a hacer, pero si uno puede no hacerla, es mejor no hacerla.
Y cuando uno la hace, que hemos hecho un montón obviamente, es increíble el perineo, el área muscular de ahí todo, es súper agradecida. Entonces imagina lo rápido que cicatriza, lo fácil. Hay episiotomías que quedan bien bonitas y cicatrizan re bien. Y digo eso porque después en los hospitales que nos entrenamos, ¿no? Hay episiotomías que hizo pobre señora y después uno la mira 2 años después y cicatrizó bastante bien todo. O sea, es increíble esa área como es de agradecida. Ella solita. Entonces, no es así como un procedimiento quirúrgico, pues, o sea, sí es una, pero se puede reparar muy bien y tiene muy buenos resultados. Sí, pues. Versus la herida de la cesárea, que obviamente es una cirugía abierta, ¿verdad? Como yo molesto, siempre digo, sí, las cesáreas siguen siendo cirugías abiertas porque todavía no hemos logrado ver cómo sacar al bebé por el trocar, ¿verdad? Pero es de las pocas cirugías que siguen siendo abiertas. Y la de cáncer de ovario, igual que es la otra que está abierta. Pero obviamente está la herida y todo, más las pérdidas hemáticas y todo. Una paciente que está posparto, es importante, cuando ya nació el bebé, mire, 12 horas después, usted llega a la habitación. La señora está con su ropa, con su pañalera, parada y así, y el bebé allí, casi que, y me quiero ir a mi casa. Ya me quiero ir a mi casa. La paciente de la cesárea llega al día siguiente y está con el dolor de la herida operatoria. Le ha como costado un montón empezar el ambulatorio porque le da miedo a la herida, le duele, porque obviamente duele más la herida. Se levantan, van más como con temor obviamente por la herida y todo. Son 2 procesos que el parto a las 24 horas la mamá está lista y sin molestias para atender a su bebé. La cesárea pues tiene que lidiar con el bebé porque obviamente lo tiene que atender, más la herida y todo el proceso. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. O sea, y yo como les digo, las de partos normales, el parto normal es cansado, yo creo que es como si hicieran una maratón las pobres señoras cuando por fin terminan con todo el dolor, la dilatación, después viene a empujar, todo el relajo que viene es cansado, pero la recompensa, de verdad, viene después. La diferencia. Viene después, o sea, entonces el parto, mientras la condición lo permite, el parto siempre debería ser el de elección. Y debería ser lo que uno como obstetra debería sugerir a la paciente, si la paciente quiere obviamente, de intentar un parto normal. Ahora, lo que es importante, uno no puede garantizarlo tampoco. Claro, en cualquier momento es necesario. Si pasa algo y es algo que, porque lo que sí me es importante decirle a la paciente es, uno como obstetra, lo que usted puede estar segura, es que nunca vamos a poner en riesgo ni a usted ni a su bebé. Si en eso está pasando algo que no es normal, ahí sí con la pena, pero el obstetra es el que toma la decisión, ¿verdad? Pero, ¿y en su práctica, qué porcentaje son cesáreas y qué porcentaje de partos normales? Un montón más cesáreas. ¿Ah, sí? Un montón más cesáreas. Por pedido. Una es porque hay pacientes un montón que ya lo solicitan ellas. Y otras hay pacientes que no llegan con uno del primer embarazo, a veces son el tercero, y muchas vienen ya con una cesárea anterior o 2 cesáreas anteriores. Y por lo general cuando ya tienen cesárea anterior, cesárea por la cicatriz del segmento uterino, ¿verdad? Siempre existe un riesgo pequeño de que al pujar contracciones y todo, puedan, ¿cómo se llama? Se rompa la incisión, entonces es otra tragedia. Entonces por ahí ya tienen cesáreas previas, entonces quedan como cesáreas. Pero sí es más cesárea que parto. Hoy en día sí está así. Y a ver si empieza a regresar, porque ya en Estados Unidos ya empezaron a regresar a partos normales. Ahora ya están otra vez. Se fueron de partos hacia cesáreas, y así nos fuimos nosotros después, como siempre detrás de ellos. Y ahorita nosotros estamos en cesáreas, pero si usted va a Estados Unidos y Europa, ahorita están todos que quieren que todos sean otra vez partos normales, e inclusive ya se fueron. Ahorita están más ya las tendencias en Estados Unidos y Europa no es solo parto normal, sino que parto sin intervención de nada. O sea, casi quieren que ni se apoyen con conducción con oxitocina, que no, cosas que hacemos, por ejemplo, las contracciones no están bien, conduzcamos el trabajo parto con oxitocina, entonces, ya, no, nada, ellos quieren que sea casi que si pueden ni romperle las membranas y que el bebé nazca en la bolsa. que casi ya, entonces, la tendencia está cambiando otra vez hacia lo natural de vuelta, entonces puede ser que eventualmente estemos otra vez como regresando a eso, ¿verdad? Pero sí, médicamente hablando, parto versus cesárea siempre va a ser mejor para la paciente y para el bebé, parto. Si sobrevivimos milenios sin cesáreas, vamos a seguir. Es lo que digo, no nos extinguimos en la Edad Media. Alejandro, qué interesante todo. Creo que hay muchísimo más de qué hablar y creo que vamos a dejar un montón de dudas sí. Pendientes, pero se nos está acabando el tiempo de este episodio. Muchísimas gracias. Espero que la información sea útil. Sí. Y gracias por la invitación. No, gracias. Esperamos estar aquí otra vez muy pronto. Con mucho gusto. Gracias. Entre Médicos,
un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.
Hola, buenos días. Soy el doctor Alejandro Andrus, ginecólogo y obstetra de Hospital Centro Médico. Los invito a que nos vean en nuestro podcast donde hablaremos de control prenatal, mitos y realidades. Súper. Vamos a grabar otra vez, solo que esta sin el video. Listo. Grabando, 1, 2. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Andrus, ginecólogo y obstetra de Hospital Centro Médico. Los invito a que nos sigan en nuestro podcast donde hablaremos de control prenatal, mitos y realidades. Súper.